Bueno, y con Riquelme, hija, continuando con el relato del lago, nos empezamos a meter dentro del lago Villarrica. Yo no entendía mucho qué era Pucón, Villarrica, yo no conocía nada, si era el primer día que estábamos ahí. Y estos son los cuidados que usted tiene que tener. Aprenda de lo malo que le ha pasado a su papá. No hicimos caso, nos metimos, empezamos a irnos más adentro. Y como Riquelme se creía Rambo, pescaba los remos y él solo remaba hacia adentro, así, solo. Tenía fuerza, ponía cara, gesticulaba. Y yo miraba, pero me empecé a dar cuenta que empezaron a haber olas más grandes dentro del lago. Y adentro del bote había un pedazo de una botella cortada de bebida desechable. Y empezó a meterse agua dentro del bote. Y yo con el vasito iba sacándole el agua para afuera. Y él quería ir al medio del lago. Y se seguía metiendo, seguía remando. Cuando las olas empezaron a ser más grandes, el viento venía desde la orilla hacia adentro. Entonces las olas que se armaban no se empujaban hacia adentro. Y yo empecé a notar eso y me empecé a asustar. Cuando ya era tarde, y era cerca de las 6 de la tarde, estuvimos al medio del lago, y yo le decía a Riquelme, tenemos que salir, se está poniendo tarde, hay mucha ola, y me empecé a preocupar mucho porque las olas eran bastante grandes. No sé si tendrían 1 metro, a lo mejor unos 80, 70 centímetros. Y cuando chocaban con el bote y les tocaba de lado al bote, se metía mucha agua dentro del bote. Y ya con el vasito yo no alcanzaba a sacar el agua. Y yo me empecé a urgir. Me empecé a urgir enormemente. No existían los celulares de partida. Entonces estábamos atrapados al medio del lago. Y tú mirabas para la orilla y no se veía nada. Entonces Riquelme se da cuenta del peligro que teníamos cuando ya el bote se empezó a llenar con agua y ya no era suficiente. Él trataba de sacar agua, yo trataba de sacar agua y descubrimos que teníamos que colocar el bote con la punta chocando las olas que se armaban con el viento. Empezamos a remar hacia afuera, pero nos levantaba la ola cuando venía una ola. Volvíamos a remar y no avanzábamos y nos empezamos a cansar. Yo ya no podía remar más para afuera y al final remaba más él porque era más forzudo que yo. Entonces hacíamos como una cicloide y no avanzábamos. Y yo trataba de salir y no había caso, el bote no avanzaba, no veíamos que progresábamos y se empezó a oscurecer. Y yo ya tenía la sensación como de llanto,